Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Momento dedicado a la vainillina. Así que como estoy... A ver, es que no veo. Es que estoy ciego, perdido. Es que no veo. Siempre me pasa lo mismo. Los tengo todos numerados. Y es una locura. Bueno, vainillina. Ostras, te cogen el secante. Por Dios, of course. Vamos a cogerlo. Y bueno, vamos a darle caña. Señoras y señores, vainillina, toma ya candela. Ya sabéis por qué me estoy riendo, porque es que evidentemente ya sabéis que las vainillas, yo, what the morning come, como diría Chiquito de la Calzada, pues no nos llevamos absolutamente nada bien, dependiendo de qué tipo de vainilla. Si es que además lo estoy abriendo y ya me llegan los efluvios, que no es que sea muy concentrada. Vamos a ver, si yo estoy así ahora mismo, pues evidentemente me llega. No es que me llegue como si te atizaras con un vaporizador, pero te está llegando perfectamente y la estás sintiendo, claro que sí. Pero esto de aquí, que es vainillina, solución esta de aquí al 10% en dipropilenglicol. Tengo que decirlo porque hay que decirlo. Bueno, más cositas. Bueno, pues esta vainilla de aquí, que además tiene nombre químico y que tengo que leer, porque si no, es que se me va a ir de la cabeza, no me voy a acordar, y yo ya sabéis que tengo una neurona que está borracha de alcoholes y que va a ser imposible de que yo me pueda acordar de nada. Así que esta de aquí, que se llama 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. Así que veis que tengo soltura hablando, oh yeah, de formulación. Bueno, pues esta de aquí no tiene en apariencia nada que ver con lo que es la vainilla pura o el extracto de vainilla pura. Estamos hablando de una molécula artificial que sobre todo se utiliza en alimentación. Sí que se emplea, por supuesto, dentro del sector de la perfumería, pero donde juega la baza importante de verdad es en la alimentación. Ahí donde esté un chocolate, donde esté un helado y donde esté todo lo que se pueda comer que pueda llevar vainilla, allá que va ella. ¿Por qué? Porque esta sensación, y ya me entro en lo que es la sensación que nos ofrece la vainillina, es una sensación completamente cremosa y láctea. Entonces es perfecto para eso. Estas vainillas a mí sí que me gustan. Las otras me espantan muchísimo más, a no ser que sean para preparar... Es que lo he dicho muchas veces, pero como también hay gente que llega nueva al canal y no lo sabe, cuando se hace confitería o para preparar comida, pero estamos hablando con la vaina natural, a mí me encanta. Pero si la utilizan en el extracto natural, a mí me tira así como un poco de espaldas. Pues porque no sé si la voy a reseñar, pero bueno, no quiero tampoco aquí spamearme, pero es mucho más sucia y más animálica en el contexto en el que se entiende la sensación del aceite, del extracto de la vainilla. Aquí está trabajado desde un punto súper amable y además es que esto dura días. Cuando me la mandaron hace ya tiempo, os puedo garantizar que cuando la cogí, la probé, la testé olfativamente, no me la he echado en piel, ni muchísimo menos, pero la dejé en el secante con su nombrecico ahí todo puesto, y cuando volví dije, Dios mío, ya, si es que se huele un montón. Esto dura un montonazo de días en el secante, sobre todo y por supuesto en la ropa. Es muy, muy amable, es un aroma muy agradable y muy dulzón. Es dulzón y es como preparar, pues eso, un postre. Huele realmente a un postre hecho a base de vainilla con leche y azúcar. Esa es la mejor definición que vais a encontrar de la vainillina. Otra imposible, porque además es que es eso. Es más, el olor ideal que vais a encontrar cuando la oléis, es que me hace gracia porque además es que me gusta. Entonces es el olor de las natillas de una marca ultra mega conocida, de las natillas puras y duras, hasta incluso de estas que llevan la galleta. Bueno, pues unas natillas de esa marca
claro, si no estoy sponsorizado por nadie ni me pagan, pues si lo digo, pues encima ellos se benefician y yo no me llevo nada. Claro, hay que pensar en la economía, también de la casa y de la familia. Bueno, pues estas natillas huelen a esto. Más cositas que, pues es que poquito más hay que decir realmente, porque sirve para hacer efectivamente olores con tonalidades completamente dulces. Pero dulces totalmente. Allá donde os dé un sabor ligeramente o muy altamente cremoso con toque lácteo, ahí ya sabéis que vais de cabeza a la vainillina, que es la que a mí me gusta. Porque la natural, ya sabéis lo que siento hacia ella. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, que tampoco necesita mucha más reparandoria, que hay sí que hay ficha de seguridad como en todos los productos, pero que este en especial sí que se puede utilizar perfectamente sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando, pues evidentemente, deben de haber limitaciones. Y recordar, 10% de disolución, ¿eh? Es lo óptimo. Y además, dura un montonazo. Una barbaridad. Esto para que se vaya tela marinera. Y dura, pero que un montón de días, ¿eh? Cuasi, estoy por decir que unas semanas sin ningún tipo de problema. Pero esto no es cuestión de estar aplicándoselo uno de una forma completamente pura, pues porque no. Esto es para hacer perfumería. Pero perfumería, ¿eh? Yo lo que estoy presentando es para perfumería. También luego otro dirá, bueno, pues yo lo puedo emplear perfectísimamente para alimentación, para hacer mis postres y potenciar los sabores de todo lo que estoy haciendo aquí, los chocolates blancos, chocolates negros, y potenciar mucho y darle muchísima más textura y cremosidad, tanto olfativa como de sabor, a mis postres, comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó lo que se daba. Señoras y señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.